Hola a todos y bienvenidos a un estudio más del Reavivados por su palabra. Hoy leemos Ezequiel capítulo 25 y qué hermoso es poder estudiar la Biblia cada día. Quiero motivarte una vez más para que cada día que pase puedas agarrar de tu Biblia y estar más cerca con el Señor. Este capítulo nos va a hablar prácticamente de profecías contra otras ciudades. Vamos a estudiar 7 en realidad a partir desde ahora. Sin embargo, en este capítulo vemos profecías contra 4 ciudades. 4 ciudades que no aceptaban a Dios como su creador. 4 ciudades que estaban lejos del camino de Dios, pero aún así que están siendo juzgadas por Él. Ezequiel va a hablar en contra de ellas porque ellas también se alejaron de los caminos del Señor, pues ellos nunca creyeron y nunca querían estar de acuerdo con lo que Israel les estaba mostrando. Mira, del versículo número 1 hasta el versículo número 8 se habla una profecía contra Amón. Del versículo número 8 en adelante hasta el 11 se habla una profecía acerca y contra Moab. Desde el versículo número 12 hasta el versículo número 14 se habla una profecía contra Edom. Desde el capítulo o versículo 15 hasta el versículo 17 se habla una profecía en contra de los filisteos. Todas estas profecías están mencionando que algo iba a suceder con ellos, pues no aceptaban lo que el Señor les había propuesto: seguir los mandamientos, seguir sus principios, seguir sus preceptos. De este capítulo nosotros podemos sacar algunas lecciones importantes. Primero, que todos los juicios que el Señor hace, los hace para toda la gente. Es decir, iniciando desde la casa de Dios, con su propio pueblo, y se extiende también para las ciudades incluso que no creen en Dios. El Señor viene si tú crees, y el Señor también viene incluso si tú no crees en Él, porque es así la justicia del Señor. Cristo nos da oportunidades a todos, pero somos nosotros quienes decidimos creer o no creer. Segundo, nosotros también podemos concluir que quien está al control de la historia es el Señor. Cristo tiene todo bajo control y llegará un momento donde todo lo malo desaparecerá. Y la tercera lección es que el mal no dura para siempre. Todo tiene una razón de existir. Hasta cierto punto Dios permite que las cosas sucedan. Sin embargo, como lo pasó a estas ciudades, ellos iban a terminar con una destrucción, así como Dios estaba profetizando para ellos. Querido amigo y querida amiga, hoy nosotros necesitamos acercarnos más del Señor. Que no seamos como estas ciudades vecinas que no compartían, que no aceptaban las palabras del Señor. Más bien, que seamos personas que aman a Dios con todo su corazón. Personas que estén dispuestas a hacer todo para que Cristo pueda habitar y dejarnos ser mejores personas, mejores cristianos, mejor testimonio, mejor en un relacionamiento con los demás. Vamos a orar. Padre Santo que estás en las alturas de los cielos, gracias Señor, porque vemos que en este capítulo, a pesar que hay profecía de destrucción, profecía de situaciones donde el pueblo no quería aceptar las enseñanzas que tú habías colocado, aún así tú has sido misericordioso porque has dado tiempos para que podamos arrepentirnos. Señor, que hoy podamos aprovechar bien nuestro tiempo y que podamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador en el corazón. Oramos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén.